Gálatas capítulo 4, esta mañana. Gálatas capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el verso 8 en adelante. Gálatas capítulo 4, verso 8 en adelante. ¿Lo tienen? Muy bien. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes. ¿Cómo es que quieren regresar entonces a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que yo les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni con desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haber sido posible, ustedes se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Oremos al Señor, que Dios nos hable esta mañana. Señor, gracias. Gracias por la Escritura, que es inspirada por ti, que es útil para instruir, para reprender, para enseñar, para prepararnos, Señor, para que estemos capacitados para toda buena obra. Qué regalo precioso tenemos nosotros en la Escritura. Y hoy queremos apreciar el hecho, Señor, este mes, de poder tener, Señor, la copia de la Escritura en nuestro idioma. En medio de un mundo con más de 6.900 lenguas, tan solo en 500 de ellas disfrutan de alguna parte de la traducción de la Escritura. Y entre esas personas estamos nosotros. Qué bueno eres tú, Señor, y te agradecemos por darnos la oportunidad de leer en nuestra lengua tu palabra. Queremos rogarte que en esta mañana tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón, que hoy vengas, Señor, a librarnos del miedo, que hoy vengas a librarnos del temor, de la esclavitud, y que nos lleves al Evangelio, que es la libertad, es el lugar donde nos hallamos libres. Así que te entregamos nuestro corazón, llévate toda distracción, todo cansancio, despiértanos si anoche trasnochamos y estamos cansados, Señor. Permítenos estar atentos a tu palabra, Señor. Bendícenos, por favor, y ministranos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado ya, estamos pasando la mitad del libro de Gálatas, de nuestro estudio en el libro de Gálatas. Llegamos al capítulo 4, verso 8, y hemos recorrido por lo menos ya
3 capítulos donde hemos visto a un Pablo un poco vehemente, ¿cierto? En cierta medida como con enojo en algunas ocasiones, usando expresiones muy fuertes con algunas personas. Y llegamos al capítulo 4 y empezamos a ver como un cambio, por lo menos en este pasaje, del tono del apóstol Pablo. Miren conmigo, por ejemplo, el versículo 11. Pablo les dice: temo por ustedes, que tal vez me haya estado esforzando en vano. ¿Alguno de ustedes recuerda algo parecido que hemos leído antes? Ese tema de que el esfuerzo ha sido en vano. ¿Recuerdan dónde Pablo ya nos había dicho esto? Si ustedes miran en el capítulo 3, verso 4, hay una expresión muy parecida a la que se nos da ahora en el verso 11. También una expresión como de desconsuelo. ¿Será que perdí el tiempo? ¿Ha sido en vano? Verso 4. ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de verdad fue para nada. Pero quisiera invitarles a notar que aunque son palabras muy parecidas, lo que el apóstol Pablo hace aquí tiene un tono distinto. En el capítulo 3 ha llamado torpes. Hemos dicho que esa palabra podría traducirse como tontos, o más fuerte aún, estúpidos, ignorantes, ¿cierto? Y les ha dicho: es que como que fue en vano esto que hemos hecho, que yo he hecho. Pero ahora, en el capítulo 4, está la misma expresión de haber trabajado en vano, pero Pablo se da cuenta de que es una expresión de temor. Pablo en el capítulo 3 ha estado como enojado, y les dice: estoy como cansado de trabajar en vano, sin realmente fue en vano. Capítulo 4 dice: me temo que he trabajado en vano. ¿Cómo una persona pasa de la ira al temor? Al temor. Y es que los que son padres sí que entienden bien eso. Muchos de nosotros sentimos ese mismo sentimiento, esa misma fluctuación entre la ira y el miedo, y nos movemos en esos escenarios. Estamos profundamente llenos de miedo. Pablo ha iniciado su carta con un tono áspero, fuerte, un poquito regañón, ¿cierto? Enojado. Pero al pasar de los capítulos, Pablo se empieza a dar cuenta que lo que hay en su corazón en realidad no es ira, no es enojo, sino lo que él encuentra en su corazón es como miedo. Me temo. Tengo temor. Pablo tiene miedo. Al pasar de los capítulos, Pablo entonces entra como en contacto con el sentimiento real. Miren ese cambio de tono durante todo el capítulo. Verso 12, ya no los está regañando, los llama ¿cómo? Ya no los llama torpes, hermanos. ¿Y qué les dice? Yo me he identificado con ustedes, y les ruega: identifíquense conmigo ahora. Les suplico, correspóndame en lo que yo hice con ustedes, háganlo ustedes ahora conmigo. Verso 13 y 14. Les cuenta la historia y les dice: yo sé que ustedes me cuidaron tanto cuando yo les prediqué el evangelio que hasta estaban dispuestos a sacar sus ojos para entregármelos. Se dice que Pablo, esa enfermedad que habla allí, era una enfermedad de la vista, de los ojos, que le impidió a él seguir un viaje que tenía y le tocó quedarse en esta iglesia. Así que Pablo le dice: yo sé que ustedes me han amado, pero, verso 14, ustedes parece que han perdido el entusiasmo. El verso 15, como que ya no están entusiasmados conmigo, como que ya no tienen ese entusiasmo que tenían de cuidarme, de apapacharme, de estar conmigo. Verso 15 y 16, Pablo les dice: ustedes me amaban mucho, estaban dispuestos a entregar aún sus propios ojos para dármelos a mí, pero ahora ustedes me tienen como ¿qué? Verso 16, como su enemigo. Ahora resulta que por decirles yo la verdad, ustedes me tienen como enemigo. Pablo está casi que recitando el proverbio, ¿no? ¿No se acuerdan ustedes que es más fiel la herida del amigo que el beso del enemigo? Y Pablo está con ese sentimiento de miedo. Ustedes eran así. Verso 18. Tiene miedo también de que los Gálatas terminen siguiendo a otros que están muy interesados en ellos.
que les adulan, que les cuidan. Y Pablo dice, está bien que tengan interés, pero ese interés es equivocado, es malo, tiene otra intención. Así que Pablo también tiene miedo de que terminen siguiendo a otros y no lo terminen siguiendo ni a él por un lado, como quien les ha predicado el Evangelio, pero finalmente a Cristo, que es lo que él quiere formar en ellos. Y finalmente en el verso 20 vemos a un Pablo que dice, ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes? Siente la frustración de no poder estar ahí. Siente la frustración de estar lejos, de sentirse impotente. Quisiera estar con ustedes para usar otro tono. Pablo pasa entonces de la ira, de la reprensión fuerte, y ahora nos muestra un corazón. Les llama también queridos hijos. ¿Lo notan? Ya no les dice torpes, queridos hijos, padres de familia. ¿No han vivido eso ustedes? ¿No fluctúan ustedes también entre el ¡ah! Y el después, hijo? Ustedes saben entender bien eso, ¿no? Y es que Pablo no solamente predica el Evangelio, sino que tal parece que Pablo también está aplicándose el Evangelio aquí. Pablo se da cuenta que lo que hay detrás de su enojo no es simplemente eso. Es decir, que el enojo no es realmente el problema de su corazón, sino que detrás del enojo, detrás de su ira, lo que se encuentra es un profundo temor a perder sus hijos. Y dice, me temo que ustedes se estén alejando, me temo que se dejen convencer por otros, me temo, tengo miedo, tengo temor, hijitos míos. Así que Pablo se da cuenta de eso, y los que somos, y me encanta ese pasaje porque este pasaje describe muy bien a un pastor. Esos son los sentimientos de un pastor. Al comienzo en la labor pastoral, a veces algunos nos sacan canas y nos sacan la piedra también, ¿cierto? Y uno siente como, quisiera decirles como Pablo, torpes, ¿cómo es que habiendo visto esto, habiendo aprendido esto, ahora hacen esto otro? La ira, el enojo de decir, ¡oh! ¿Por qué? Y hay motivaciones para eso, ¿cierto? Pero después uno se da cuenta y dice, ay no, ¿cierto? Lo que realmente yo tengo es miedo. Padre de familia, usted le da permiso a su hijo de salir a una fiesta y le dice, quiero que esté aquí a las 11 de la noche. El muchacho dice, hasta las 11 nomás. 11 de la noche que esté aquí. Su hijo llega a las 3 de la mañana. ¿Cómo lo recibe usted? ¿O cómo lo reciben, muchachos, sus papás? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Sonrientes? Piedros, ¿cierto? Con rabia. Pero ahora bien, papás, después de que usted le canta la tabla a su hijo y le dice, usted entra en contacto con el verdadero sentimiento que hay en su corazón. ¿Era ira? Miedo. Lo van a violar, lo van a tirar al río Medellín, ¿cierto? Le van a dar burundanga y quién sabe qué va a pasar. Las películas que dicen los muchachos, que papá se crea unas películas, pero lo que hay en el fondo del corazón no es ira, es miedo. Así lo vive Pablo. Ha empezado con ira, enojado con ellos. ¿Cómo es posible que ustedes abandonen el Evangelio? ¿Cómo es posible que se vayan tras otros que predican otra cosa? Pero después empieza, al pasar, no solamente les predica el Evangelio, sino que se da cuenta que él mismo necesita aplicarse el Evangelio y darse cuenta que detrás de esa ira hay un profundo miedo, una profunda inseguridad, un profundo temor. Ese temor de un pastor que se enoja, pero después sabe que tiene miedo. Y el miedo, hay miedos buenos y miedos malos. El miedo de que tal vez abandonen al Señor. Y en medio de ese enojo del pastor con esa oveja, es que mira, está el miedo, un miedo sano de que van a dejar al Señor, vas a meterlas de caminar, pilas, no te conviene esa relación. Y hay miedo, y uno habla fuerte a veces, pero detrás de eso hay ese miedo. Pero también hay miedos malos. Como ese miedo a, voy a perder su aprobación, se va a ir con otro, se va para otra iglesia, miedos. Y Pablo se da cuenta, o el Evangelio nos abre esa puerta del corazón de Pablo, para darnos cuenta que aquí hay un hombre también
que necesita y que se aplica a sí mismo el Evangelio. Y aquí ya encontramos una aplicación del Evangelio, y es que siempre detrás de un sentimiento aparente hay otro sentimiento. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Las drogas. Las drogas no son el problema. Las drogas simplemente, es decir, usted no combate un drogadicto diciéndole, no consuma más, pao, pao, le voy a quitar las drogas, se las voy a esconder. Porque el problema no son las drogas. Detrás del deseo de buscar las drogas está algo más: llenar un vacío, tener un momento de placer o de gozo, soledad, miedos que cuando hace eso se disipan. La ira, ya lo hemos notado en Pablo, detrás de la ira el problema no es la ira, el problema es ¿qué es lo que me lleva entonces a irarme de tal manera? Orgullo, porque no hicieron lo que yo dije, y entonces lo demuestro es a través de la ira. Pero el problema es el orgullo, de que las cosas no salen como yo quiero. O tal vez, como Pablo, miedo, me temo que pase algo, me temo perderlos, me temo que se vayan tras otros, me temo que ya no me sigan a mí, sino que sigan a otros. El Evangelio entonces no viene a trabajar solamente con lo externo, sino que el Evangelio viene a trabajar con lo interno. Esa es la obra del Evangelio. El Evangelio es como un submarino, como un sumergible que viene a trabajar en medio de nosotros y ayudarnos a descubrir qué es lo que hay debajo de la superficie. El Evangelio es como un azadón que escarba nuestro corazón y nos ayuda a ver las raíces de nuestros problemas y de nuestros pecados. Porque como alguien diría, el corazón del problema es el problema del corazón. Así que lo primero que nos revela este pasaje es esa realidad vista en el apóstol Pablo, de un hombre que pasa de la ira y empieza a aplicarse a sí mismo el Evangelio, y se empieza a dar cuenta que lo que hay detrás de su ira, de su enojo con ellos, es un profundo miedo. Y entiende entonces que lo que el Evangelio, y este pasaje nos ayuda a ver eso, que lo que el Evangelio viene a trabajar no es solamente con lo externo, sino que el Evangelio viene a trabajar con lo interno, con el corazón. ¿Qué es lo que me lleva a mí a actuar, a vivir, a ser, a moverme de cierta manera? Entonces nos encontramos con esta preciosa realidad del apóstol Pablo, muy humano, un hombre que no solamente predica el Evangelio, sino que se aplica el Evangelio a sí mismo, y está lleno de miedo por los Gálatas. Tiene miedo como ese miedo que tiene un padre por su hijo, como ese miedo de un pastor hacia las ovejas que cuida. Temor, temor. Ahora bien, ¿qué es lo que desencadena ese miedo de Pablo? ¿Qué es aquello que le produce a Pablo ese temor profundo en su corazón? Que nos lo evidencia en llamarlos queridos hijos, en ese tono amoroso ahora que tiene, como que Pablo se olvida de ese enojo y empieza a hablarles como a hijos, casi suplicando, casi rogando. ¿Qué es lo que desencadena en Pablo este temor? Verso 9, sobre el final. ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ahí está la razón del temor de Pablo. Pablo está viendo que estas personas, estos hermanos, los Gálatas, quieren regresar. ¿Cómo es que ustedes quieren regresar? Y ahí se encuentra el núcleo, el centro, el corazón del temor de Pablo. Pablo teme que estas personas, que estos hermanos, resulten regresando. Ahora bien, miren conmigo las correspondencias. ¿A qué es lo que él quiere regresar? Ustedes tienen en su pantalla, y van a tener en su pantalla, las correspondencias del pasaje. Ustedes leen en el versículo 9, dice, pero ahora o antes, ¿cierto? Primero, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, ¿eran qué? Esclavos ¿de qué? De falsos dioses, de los que no eran dioses. Y ahí se construye en paralelo. Luego le dice, verso 9, pero ¿cuándo? Ahora, ¿cierto? ¿Qué cosa?
conocen a Dios, pero él hace como una fe de ratas y dice, no, que son conocidos. ¿A quién conocen? ¿Que son conocidos por quién? Por Dios. ¿Notan que hay un vacío en el paralelo? ¿Que hay un espacio que no se llena? ¿Cuál es? Pablo le está diciendo, antes que ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que son falsos dioses. Ahora que son conocidos por Dios, hay un vacío. Y ese es el problema. Ese es el problema que Pablo ve en los Gálatas. El problema es ese vacío que los Gálatas quieren llenar. Verso 10, 9 y 10, el 10. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. ¿Notan que lo que los Gálatas están tratando de hacer es llenar el vacío llamado esclavitud, guardando días, meses, años? Los Gálatas están extrañando las cadenas. Pablo nos dice más adelante en el capítulo 5 que Cristo nos liberó, que lo que vivimos en el Evangelio fue una apertura de cárcel. Los grilletes, las cadenas nos fueron quitadas, nos liberó de la esclavitud. El problema es que nuestro corazón quiere y tiende a buscar las cadenas. Nuestro corazón le gusta vivir en cadenas, no sabemos vivir en libertad. Se cuenta en la historia antigua y aún en la época de la esclavitud en Estados Unidos, que cuando tenían a los esclavos y eran ellos liberados, cuando vino la liberación de la esclavitud, muchos de ellos no pudieron irse de casa. Y les quitaron las cadenas, pero ellos no sabían vivir en libertad. Así que prefirieron regresar a la casa de sus amos y decirle, amo, quiero ser esclavo por decisión, y vivir toda la vida de esclavo. Nuestro corazón vive en la esclavitud. Los Gálatas extrañan la esclavitud y quieren llenar ese vacío, porque en Dios no existe la esclavitud. Hay un vacío y el corazón humano quiere de alguna manera llenar ese vacío. Piensen por un momento en la historia de Israel, el Éxodo. El pueblo de Israel está frente al mar y estando frente al mar empiezan ya a decir, es mejor que nos regresemos, sería mucho mejor regresar de nuevo a Egipto. Aquí nos vas a matar, ¿por qué nos quieres hacer aquí morir en medio de este lugar, de este mar? Éxodo 14, yo se los leo para que ustedes no pierdan Gálatas. Éxodo 14, 11 nos dice lo siguiente: entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en este desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Dios ha liberado al pueblo con mano poderosa. Por fin el brazo del faraón ha sido torcido por el Señor. El pueblo va a salir en libertad y no han ni siquiera cruzado cuando ya se están quejando y queriendo volver a Egipto. No, nos trajiste aquí para morir aquí en este desierto como si no hubieran sepulcros y tumbas en Egipto. Pasan tan solo más o menos 3 meses y en el capítulo 16 mire lo que dice el pueblo de Israel. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes, diciéndole a Moisés y al liderazgo, han traído a nuestra comunidad al desierto para matarnos de hambre a todos. ¿Qué hay en el corazón de una persona, en el corazón de un ser humano que ha vivido esclavo, preso, y que una vez la cárcel le fue abierta, los grilletes le han sido quitados y pueden salir corriendo y buscar la libertad? Prefieren y anhelan vez tras vez volver a la esclavitud. El corazón humano no sabe vivir en libertad. Y Pablo nos va a decir en el capítulo 5 esa realidad. Pilas, no usen su libertad como ocasión para pecar, porque no sabemos hacer uso de la libertad. Pero por ahora no nos vamos a enfocar en eso, vendrá el capítulo 5. Lo que no quiero que nos enfoquemos es ver cuál es la esclavitud que ellos quieren regresar. ¿Cuál es la esclavitud a la que los Gálatas quieren regresar? Lo que el texto nos dice en el verso 9 es que ellos eran esclavos de ¿qué cosa? De los que en realidad no son dioses.
Galacia es una provincia del Asia Menor. Y ellos, antes de que el evangelio llegaran, eran, como toda la región del Asia Menor, politeístas, paganos, seguían religiones paganas. Déjenme contarles algunas de las cosas que hacían, por ejemplo, estando en el paganismo. Había en esa época, y era muy popular por esa zona, la llamada prostitución sagrada. Prostitución sagrada. Mujeres que se dedicaban y vendían sus cuerpos, no por dinero necesariamente en el término de que era para ella, sino por amor a los dioses. Y ellos creían que con más personas que más acostaran, ellos iban a agradar más a los dioses. Los gálatas estaban en esa esclavitud, esas mujeres vivían en esa esclavitud de la prostitución sagrada. Religiones donde habían muchos dioses, dioses con caprichos, dioses tipo Zeus, dioses para cada cosa. Entonces para ellos agradar al dios del agua, y si querían pescar tenían que agradar al dios del agua y hacerle sacrificios. Pero si su problema era el maíz, tenían entonces que ofrecerle sacrificio al dios de la tierra. Pero si creían que lloviera, entonces deberían adorar al dios que da la lluvia. Y era una esclavitud porque ni siquiera había un solo dios a quien rendirle culto, sino tenía que ir a cada uno de estos y satisfacer a todos estos. Esa era la esclavitud que ellos estaban viviendo. La esclavitud filosófica también. Toda esta comunidad helenista del siglo I, influenciados por el mundo griego. Dos filosofías imperaban en esa época. Los epicúreos. Estos personajes lo que proponían y lo que vendían la idea era que el ser humano fue creado para el placer. Y lo que se debe dedicar el corazón humano es a perseguir el placer. Así que metámonos en cuanta cosa, de tal manera que si mi corazón está sintiendo placer, yo estoy entonces viviendo bien la vida. Pero ustedes y yo sabemos que el placer es una bestia insaciable, es una tenia, que usted le da una cosa y usted piensa que ahí ya se va a satisfacer, que su corazón está satisfecho, pero ahora quiere una más grande, y ahora quiere otra, y ahora quiere otra. Y en esa esclavitud vivían los gálatas. Muchos de ellos, buscando la felicidad en el placer, pero se daban cuenta que nunca estaban saciados suficientemente. E iban y hacían una y otra cosa. Caso contrario, los estoicos. Estos personajes decían todo lo contrario. Si ustedes quieren vivir bien, la vida se trata de abstenerse de los placeres y de solamente vivir nuestra vida regida por la razón. Así que no disfrutaban los placeres de la vida. Y a todo decían, no. Y vivían vidas guardadas, donde no hay lugar al placer, donde no hay lugar a la sonrisa ni al deleite de nada. ¿No les parece que también eso era una cárcel para estas personas? Ese era el tipo de esclavitud de la irreligión, cuando ellos no tenían el evangelio. A esa esclavitud es la que Pablo está diciendo, ustedes eran esclavos cuando tenían y servían a esos dioses. A esas cosas es que se está refiriendo. Pero ahora bien, pensemos por un momento. ¿Es esa la esclavitud a la que Pablo nos ha venido haciendo referencia durante todo Gálatas? ¿El temor de Pablo es que los gálatas se devuelvan a esas cosas? ¿Qué dicen? Ese es el miedo de Pablo, por lo que hemos leído en todo Gálatas, que la esclavitud de la que está hablando Pablo es ese miedo que ellos vuelvan a esa vida pagana. ¿Sí? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Perdieron todos. Miren el verso 10. ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Mire el verso 10. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Esta referencia de Pablo, y por el contexto de lo que Pablo nos ha venido hablando, la esclavitud a la que Pablo les está hablando no es la esclavitud del paganismo, es la esclavitud de la religión. ¿Quiénes guardaban los días? Fiestas. Los judíos. Así que lo que Pablo está haciendo es comparar la esclavitud que ellos tenían con los dioses que no eran dioses con la esclavitud a la que ahora quieren regresar. La esclavitud de la religión. Y es lo que Pablo durante 3 capítulos nos ha dicho. No le añada nada al evangelio, usted no tiene que hacer esto para merecer la gracia de Dios, usted no tiene que circuncidarse, usted no tiene que guardar los días, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Pablo le está hablando entonces de la esclavitud religiosa, y lo que está haciendo es comparar el legalismo religioso
con ser paganos y falsos dioses. Y eso nos revela algo muy importante, y es que la esclavitud no solamente es cuando no conocemos el Evangelio o al Señor, sino que hay una esclavitud de tipo religiosa. Lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es, miren, hay dos formas de esclavitud: la esclavitud de la irreligión y la esclavitud de la religión. Y ustedes, tal parece, que quieren regresar, no a esa otra de la irreligión, porque ese no es el miedo de Pablo, sino quieren regresar a guardar los días, a circuncidarse, a hacer esto y aquello, a la esclavitud de la religión. La religión, la moralidad, es una cárcel también. La Biblia misma nos ilustra el tema. Parábola del hijo pródigo. Un hijo que se ha ido de casa, que disfrutaba de las cosas chéveres de papá, y un día empaca su maleta, su mochila de camping, mete sus zapatos, su ropa, y le dice: papá, deme plática que yo me voy a disfrutar la vida, ¿cierto? ¿Cuánto es que me toca? Venda la casa, entonces ahí vamos, ahí me toca la mitad, tal cosa, se va. Y dice el texto que se va, ¿qué? ¿Y qué hace cuando se va? Gastó todo su dinero en mujeres, en trago, ¿cierto? Y en disfrutar la vida. Es decir, esta es la esclavitud de la irreligión, de entregarse a los placeres del mundo, a conquistar el mundo. Y este hijo se fue de la casa, y de ese decimos que estaba perdido y que era un esclavo. Y él se da cuenta, estando en esa condición, que él se volvió esclavo de eso, y que ahora entonces necesita regresar a casa y estar con papá. Pero en esa misma casa había otro hijo, que aparentemente está bien, pero en la escena del hijo pródigo nos muestra que este muchacho no estaba tan bien como pensamos. Este era un hijo bueno, que hacía las tareas juicioso cuando lo mandaban, que ayudaba al papá, que lo respetaba, que madrugaba para ir al trabajo, que hacía las cosas bien. Era un buen hijo. Pero al leer la historia del hijo pródigo nos damos cuenta que también este estaba perdido. Porque era un hijo que no disfrutaba, no era realmente un hijo, sino era un siervo de su papá. Y tenía un corazón lleno de resentimiento. Ni un cabrito me has dado en todo este tiempo que he estado contigo. Usted no me deja disfrutar la vida. Pero aparentemente hacía todo lo que el papá le decía, iba a trabajar temprano, cosechaba, recogía las zanahorias, la papa, no sé qué sembraban por allá en esa época. Hacía todas las labores y era un hijo juicioso, pero también necesitaba del papá. Así que esto nos revela una dimensión muy importante del Evangelio. Es que muchos de nosotros hemos pensado por años que el Evangelio es para la gente mala, que el Evangelio es para los que están mal, para los drogadictos, para los borrachos, para los que están en adulterio. Pero no nos damos cuenta que hay mucha gente buena, que tiene hogares muy bonitos, que son buenas personas, moralmente correctos, no le hacen mal a nadie, tratan de vivir una vida íntegra, que ellos también están esclavos de eso y necesitan el Evangelio. Así que lo que Pablo viene a mostrarnos es esa realidad, que hay dos tipos de esclavitud. Yo puedo ser esclavo del pecado o yo puedo ser esclavo de la religiosidad y de la moralidad, tratando de ganarme el favor de Dios haciendo cosas. ¿Cómo se vence entonces la esclavitud? ¿Cómo yo salgo de esa cárcel? Porque la religión es una cárcel, donde yo creo que al hacer estas cosas, entonces voy a tener el agrado del Señor. Y nos damos cuenta de que sí, hago 5 cosas buenas, pero siempre termino haciendo una mala. Y la religión me dice, no puedes. Y es un esfuerzo desde nuestro corazón por tratar de complacer a Dios. Y se convierte en una cárcel donde yo no encuentro salida. Nunca voy a poder entonces. ¿Cómo salgo yo de esa cárcel? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que Pablo nos dice que es la única cosa que nos va a librar de esta cárcel? ¿Cómo salgo yo de esta cárcel? En el verso 9, Pablo nos da el secreto para vencer la esclavitud. Pero ahora que conocen a Dios, y noten lo que dice, fe de ratas. No, perdón. Si Pablo hubiera podido, yo creo que lo dejó intencionalmente, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Extraño eso, ¿no?
¿Por qué simplemente no puso, si lo que quería decir es que Dios me conocía a mí, por qué no quitó lo otro? Noten que el contraste de no conocer a Dios, ¿cuál es? ¿Conocerle? ¿Qué es lo contrario a no conocer a Dios? No. Exacto. ¿Ven? El contraste y lo opuesto de no conocer a Dios no es conocerlo, porque ese es el camino de la religión. Lo que Pablo está diciendo a los Gálatas es, hey, ustedes no conocían a Dios, y no es que ahora ustedes le hayan conocido. De lo que se trata esto es de que ahora Él los conoce a ustedes. Y ahí está el secreto, ¿cierto? No es, y el Evangelio no consiste en que yo conozca a Dios, sino que Dios me conoció a mí. La palabra conocer. Ahora bien, ¿por qué creo que Pablo dejó esta palabrita de conocer a Dios junto con la otra? La palabra conocer tenía para estas personas dos tipos de significado, uno más fuerte que otro. Recuerden que esta gente está viviendo en un mundo helenista, donde lo que se persigue mucho de este mundo es el conocimiento a través de la mente, conocer todos los secretos, leerme o escuchar a los filósofos de la época, tener el mayor conocimiento acerca de esos dioses, leer sus historias, memorizarlas. Y ellos están influenciados por ese tema de lo que significa conocer. Pero Pablo viene también en mente, creo yo, y les muestra lo que significa ser conocido. En la Biblia la palabra conocer no significa un conocimiento de la mente, de la gnosis. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 1, en Reina Valera, nos dice, por ejemplo, que y Caín conoció a su esposa y engendró un hijo. No es que en esa época cuando yo conocía a alguien ya quedaba embarazado cuando le daba la mano. No se embarazaban con la mirada. Porque nos dice, y Caín conoció. Y uno diría, uy, tan rápido Caín, apenas la conoció y ya le engendró un hijo. No, porque la palabra conocer, cuando usted encuentra la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, significaba íntimamente, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella. Eso significa conocer. Así que ya pueden los hombres ser románticos con sus esposas y decir, amor, te quiero conocer. ¿Cierto? Una forma ahí bíblica. Y suena hasta chévere, ¿cierto? Te quiero conocer. Romántico. Así que cuando la Biblia habla de conocer, está pensando en esto. En una relación íntima. Así que cuando Pablo le dice, no es que ustedes hayan conocido a Dios, sino que Dios vino a tener una relación íntima con ustedes. Es ese conocimiento, ese conocer, es ser conocidos por Dios, el que nos libra a nosotros de la esclavitud. Conocer es entrar en relación con alguien, y el que entra en relación con nosotros es Dios. El Evangelio nos comunica esa verdad, de que nosotros no podemos conocer a Dios. Mateo capítulo 11, verso 27 lo dice, que la única forma en que yo puedo conocer al Padre es si el Hijo quiere revelarlo. Es decir, ustedes y yo no podemos conocer a Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. A Dios no se le conoce. Dios se revela. Y eso es distinto. A Dios no se le conoce. Dios se revela. Y el Evangelio me revela eso. En primer lugar, que si yo lo he conocido a Él es porque Él vino a conocerme a mí. La religión es como una escalera de ascenso, donde yo tengo que hacer ciertas cosas para alcanzar a Dios. Yo me ligo a Dios y yo me esfuerzo por conocer a Dios. La religión es como una escalera en que yo cada vez quiero ser y llegar a conocer más a Dios. Pero el Evangelio es una escalera pero descendente, donde Dios vino a conocerme a mí. Y el Evangelio me revela que Dios no me manda que yo vaya al cielo, sino el Evangelio me revela que Él vino a mí. Se encarnó en la persona de Jesús, vivió entre nosotros y vino a conocerme a mí. ¿No les parece eso glorioso? No consiste nuestra vida en esfuerzos para ver cómo conozco a Dios, qué libro me leo, qué cosa hago, sino que el Evangelio, el principio del Evangelio es la buena noticia de que Dios descendió en la persona de Jesús. Yo no tengo que llegar a ser un ángel
Una persona por allá en las nubes, que nadie toque porque estoy muy cerca de Dios. No toquen al ungido, no lo toquen. Todo lo contrario, fue Dios el que tomó esta forma, esta carnita, estos huesitos, y habitó entre nosotros para conocernos. Y no solamente después de que murió se fue, y nos dijo, ahora búsquenme arriba. Lo que nos dijo es, les voy a enviar al Consolador, es decir, voy a venir a vivir entre ustedes y dentro de ustedes. Bendito sea el Señor y el Evangelio, que vino a revelarse a nosotros, que se tomó el trabajo de quererme conocer a mí. El Evangelio es lo que me permite a mí, después de haber sido conocido por Dios, entonces ahora, por la revelación de Dios, conocerle a Él. Y este es el punto central de este pasaje. ¿Cómo soy librado de esa tendencia que hay en mi corazón a llenar ese vacío de la esclavitud? Porque cuando yo vivo con Cristo he sido llamado a libertad, pero mi corazón, la ley que hay en mi corazón me indica otra cosa. Yo quiero seguir siendo esclavo, ya sea seguir siendo esclavo del pecado, de la irreligión, o si no, ser esclavo de lo religioso. Dígame qué tengo que hacer para agradar a Dios. ¿Cuántas cosas lleno? ¿Cuántos mandamientos cumplo? Si cumplo los 10 entonces sí. Y ya Pablo nos ha dicho que es imposible cumplirlos. Entonces, lo que me libra de esa esclavitud es la realidad de que Él me conoció, de que Él me conoció a mí y que ahora yo soy su hijo, porque Él decidió adoptarme a mí como hijo. Eso es lo que me libra a mí de la esclavitud. Ahora bien, déjenme ilustrarlo de la siguiente manera para ser más claro. Síganme aquí. Ustedes ven este lugar precioso, muy lindo. Bueno, algunas cosas son mías, otras no lo son. Entonces está la gorra de Nacional, ¿cierto? Están las pantalonetas, los calzoncillos. Está la camiseta, mentira, no, son unas pantaloneticas. Está el álbum, este sí es mío, lo llené. Y este fue uno de los libros de lectura de este año, tratando de conocer un poquito la historia, de ver. Entonces aquí está el título del 89, está lleno, ¿cierto? Y conocí mucho de Nacional, donde han sido las sedes que han tenido, las sedes deportivas, los títulos que han tenido, jugadores, en fin. Conozco casi todo lo que puedo conocer de Nacional. Casi que si ustedes me preguntan con qué equipo va a jugar hoy, yo se los puedo decir, ¿cierto? Conozco mucho de Nacional. Ahora bien, regresando de Bogotá, el domingo en la noche con Andrés, en el último vuelo, nos encontramos a los jugadores de Nacional. Viajaban en el mismo vuelo. ¿Qué hice pues? A ver. Pues no. No, ¿saben por qué no lo hice? Uno, porque había acabado de dar un foro sobre el manejo de redes sociales y les había dicho a los muchachos que uno de los peligros de las redes sociales es que impulsan nuestro orgullo y nuestro narcisismo. Entonces les decía a ellos, ¿por qué nos tomamos fotos con gente famosa y las montamos? Porque queremos decir, yo conozco a este, usted no, ¿cierto? O yo soy tal cosa, ¿por qué no tomamos fotos cuando vamos a San Andrés de vacaciones, pero no nos tomamos casi fotos en la casa y las montamos a Facebook? Entonces, yo acababa de decir eso, no me iba a tomar una foto con los jugadores de Nacional para montar al Facebook, pero sí tenía ganas. Pero ¿saben una cosa? Yo los conocía a ellos muy bien, y yo sabía quién era este, quién era este, quién era este, pero sin embargo, tenía como nervios. Y yo decía, ¿será que les digo o no les digo? ¿Cierto? ¿Los saludo o no los saludo? ¿Se van a sentar al lado mío o no? Una inseguridad, ¿cierto? Como que, uy. ¿No le ha pasado eso con algún famoso? Usted también hace eso, no me diga que no. Cuando ve a un famoso usted no sabe si me tomo la foto, ¿será que le pido el autógrafo? Una inseguridad, unos nervios, pero usted le conoce. Y usted podría decir dónde fue de concierto, si es un cantante, dónde fue su última presentación. Yo podría decir cuántos años tiene cada jugador, los conozco. Pero eso no me libra de la inseguridad. Ahora bien, qué distinto es cuando ellos lo conocen a uno. Imagínense en la cena, voy llegando yo con mi maletica al aeropuerto y 3 de ellos, ¡hey Jairo! ¿Cómo estás? ¿Cierto? Cuando uno es conocido por una persona, uno no tiene la necesidad de pedirle un autógrafo. ¿Ustedes creen que entre ellos se piden autógrafos? Que Ángel le dice a Murillo, hey Murillo, regálame un autógrafo. No. ¿Por qué? Porque él me conoce a mí. Y cuando él me conoce a mí,
ya no vivo en esa inseguridad y en ese temor de una relación o de querer ganarme cosas o el favor de esa persona. ¿Notan la diferencia? ¿Cómo es distinto cuando Dios nos conoce a nosotros? Cuando yo solamente me esfuerzo en conocerlo a Él y haciendo actos religiosos para conocerlo más a Él, y es que tengo que ir a la iglesia, y es que tal cosa, y es que tal cosa, y es que tal cosa, vivo en una inseguridad constante en mi corazón. Pero cuando yo sé que Él me conoce, yo llego tranquilo a la iglesia, yo sé que Él está conmigo, yo sé que yo soy su hijo, yo sé que Él me conoce. Puedo disfrutar de la relación, puedo sentarme al lado de Él y no andar temblando. ¿Será que me va a saludar? ¿Será que le digo que me dé el autógrafo? No, me siento y disfruto. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué más de tu esposa? Ay, mira a tu niño en tal parte. Disfruto de la relación. Eso es lo mismo que pasa con el Señor. Cuando yo me esfuerzo por conocer a Dios, trato de hacer esto, coleccionar cosas para decir, yo lo conozco. Pero, sin embargo, aunque yo lo conozco, vivo inseguro y temeroso. Pero cuando yo sé, y el Evangelio me dice, que yo soy conocido por Él, soy librado de esa inseguridad, soy librado de ese temor. Ya no estoy nervioso, ya no estoy inseguro. ¿Entendemos el punto? Cuando vivo el Evangelio, solo en la conciencia de que yo conozco a Dios, vivo inseguro, deseando autógrafos y todas estas cosas, actos religiosos. Busco cosas externas que me comuniquen a mí y a los demás que yo conozco a Dios. Entonces me compro la Biblia más grande y ¡clac! Y entonces tal cosa. Y vivo tratando de hacer cosas para comunicarme a mí mismo y comunicarle a los demás que yo conozco a Dios. Ese es el camino de la religiosidad. Pero cuando yo sé que Él me conoce, entonces solamente disfruto conocerle y tengo una relación personal con Él. Y disfruto y deleito de que Él me llama. ¡Hey, Jairo! Hablemos un rato, oremos. Esa es la libertad que nos trae el Evangelio. Lo que nos librará de la esclavitud de la religión es sentirnos seguros de que Dios me conoce. Y esa es la seguridad que viene a traerte el Evangelio y lo que te va a poder librar de la esclavitud. La seguridad que debes tener en tu corazón de que tú eres conocido por Dios, de que Dios sabe tu nombre, de que Él sabe todo acerca de ti, que Él te conoce. Tu seguridad no está basada en que tú lo conoces a Él. ¿Cuánto haces? ¿Cuánto lo conoces? ¿Cuántos libros te has leído? No. Ese es el camino de la religiosidad que nos hace inseguros. Tu seguridad está provista por el Evangelio que te dice que Él vino a conocerte a ti y que Él te conoce y te conoce por tu nombre y que nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos, sus amigos. Eso sí que es liberador, ¿no les parece? Así que tenemos dos caminos. La religión, que es un camino para conocer a Dios, y el Evangelio, que es el camino que Dios tomó para conocernos a nosotros. La religión, que es un camino para conocer a Dios. El Evangelio, que es el camino que Dios tomó en la persona de Jesús para conocernos a nosotros. Y eso es liberador. Así que el Evangelio es la buena noticia de que en Cristo Dios me quiso conocer a mí y Dios se quiso dejar conocer. Dios se develó. Dios dijo, conóceme, dejo que me conozcas, porque ya te conozco a ti. Algunas implicaciones para ir cerrando esta mañana. ¿Qué tiene que ver eso? ¿O cómo yo puedo vivir eso? ¿Qué implica para mi realidad de creyente o de persona que estoy aquí en esta mañana? Número 1, debemos entrar en contacto con nuestros temores, porque el temor es como un termómetro del corazón. El temor mide mucho qué tanto nosotros estamos adorando a Dios o qué tanto nosotros estamos adorando a otras cosas. Hazte las siguientes preguntas, por ejemplo. ¿Qué es aquello que tú temes perder? Algo que tú dices, es que si yo llego a perder esta relación, yo llego a perder estas cosas, entonces mi vida carecerá de sentido. ¿Hay algo en tu vida que tú dices, si yo no tengo esto, si yo llego a perder esto, es tanto el miedo que tengo a perder esto, que yo creo que yo no podría vivir? Porque si tu temor hacia eso es muy elevado, es decir, si tú temes profundamente perder esa cosa, es tal vez porque ahí es donde está el problema de tu corazón. Y has hecho de eso a lo cual temes tu ídolo, tu Dios. Porque solo al Señor
temerás. Pero también puede ser que ni siquiera sea lo que tú quieres perder, sino que tú dices, si yo en la vida no llego a alcanzar esto, esta meta, este propósito, este fin, yo creo que mi vida no tuvo sentido. El temor es como un termómetro que mide qué tanto yo estoy adorando a Dios o estoy adorando otras cosas. Y me encanta que el Gálatas y Pablo nos revela su corazón. Y Pablo muestra que detrás de esa ira lo que hay es un profundo miedo. Bueno, porque él quiere que Cristo sea formado en ellos, es decir, Pablo no quiere ser sus seguidores, pero también nos da vistazos de que lo que Pablo teme es perderlos a ellos, que ya no me quieren a mí, sino que quieren a otros. Así que el temor. Número 2, la religión es un camino de regreso hacia las cadenas. Muchos de nosotros hemos sido librados tanto de la irreligión, del pecado en que andábamos, de las cadenas del adulterio, de la pornografía, de la mentira, de los celos, del robo. Y Dios nos ha librado de allí, y ahora que conocemos a Dios, nos vemos con un vacío. Yo estoy tan libre, ¿cierto? Por eso la religión y el legalismo nos gusta tanto. Porque es que no sabemos vivir libres. Entonces queremos, dígame cómo me esclavizo, dígame qué tengo que hacer entonces. Y nos gusta ponernos cadenas. Pero las cadenas que nos provee la religión tienen el inconveniente de que nos dan como una falsa seguridad. Es decir, como que yo lo conozco. Como que la religión nos engaña en el sentido de que parece que estamos bien. Estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, hacemos lo otro. Pero es una falsa seguridad. Es una falsa seguridad. Nos hace creer que así es que debemos vivir. Creer que estamos bien porque conocemos a Dios es tan inútil y triste como creer que tenemos una relación con un famoso porque nos tomamos fotos con él, porque guardo las camisetas, las gorras, el álbum lo lleno, porque leo los artículos que salen del equipo. Creer que yo estoy seguro en mi relación con Dios porque yo lo conozco y me esfuerzo por conocerlo es tan inútil como eso. Es tan vano como eso. Así que la religión nos da una falsa seguridad. Una falsa seguridad. Y finalmente, el Evangelio nos enseña a disfrutar de la libertad. Y Pablo nos va a decir cómo deberíamos usar nuestra libertad más adelante, ¿cierto? Cómo hacer uso bien de la libertad. Y nos va a advertir de cómo no usarla, cómo la estamos usando de manera equivocada. Más adelante, espéralo. Pero el Evangelio nos enseña a disfrutar la libertad en relación con Dios, donde yo soy conocido por Él y yo descanso en el hecho de que Él me conoce, Él me llamó, Él me eligió, Él me ama. Él me invita entonces ahora, al conocerme a mí, a que yo lo conozca a Él. Y Él plantea la conversación. Él me dio esto, ¿cierto? Me dijo, conóceme. Pero ya no con el temor de que alguien que simplemente lo conoce a Él, sino ya soy conocido por Dios. Él me conoce por mi nombre. Me dice que yo soy su hijo. El Evangelio nos enseña a vivir nuestra vida cristiana en ese vacío llamado esclavitud, ahora en la libertad de haber sido conocidos por Dios y de saber que somos sus hijos. El Evangelio no es el mismo camino de la religiosidad. La religiosidad es un camino contrario al Evangelio. El Evangelio me viene a decir otra cosa totalmente distinta, de que no se trata de que tú conozcas a Dios, se trata de que Dios descendió para conocerte a ti y tener una relación contigo. Y que si ahora tú puedes conocerlo a Él, es porque Él se reveló. Es por esa razón que aunque muchas personas afuera leen la Biblia, no por eso tienen una relación con Dios. Porque no es sino hasta que Dios se revela al corazón de un ser humano, de una persona, que entonces podemos llegar a tener una relación. Porque el primero vino a conocerme para que yo le conozca. Amén. Podemos vivir en el Evangelio, en la libertad que nos da el Evangelio. ¿Qué tal si oramos y pedimos al Señor que rompa cadenas? Que si hemos creído hasta ahora que la religión era lo que Dios quería de mí, el hacer ciertas cosas, el
el guardar días, fiestas, el hacer esto y aquello, viene a decirnos, eso es regresar a la esclavitud, eso es finalmente volver también a ser esclavos. Ya no del pecado, en esas cosas malas que hacíamos, pero sí en la esclavitud del moralismo, de tratar de ganar nuestra aprobación de parte de Dios. Así que Padre, qué delicioso es el Evangelio, Señor. Mi corazón y nuestro corazón, Señor, te pido que nos des un profundo asombro y deleite en el Evangelio. De darnos cuenta, Señor, de que muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos aún de ese deseo de volver a las cadenas. Y que necesitamos, Señor, darnos cuenta que el Evangelio no es un movimiento hacia arriba donde yo tengo que llegar a ser o a buscar o a afanarme por ser como Dios o buscar a Dios, sino que el Evangelio es un movimiento descendente donde eres tú quien vino a esta tierra a vivir con nosotros, a morir por nosotros, y que aún en tu partida tú no nos invitas a irnos contigo todavía, sino que nos has dejado el Consolador. Tú sigues viviendo y relacionándote y conociéndonos a nosotros aquí. Qué bueno es eso, Señor, que tú hayas decidido vivir en una casa como la mía, a veces sucia, vacía, que tú hayas decidido mudarte, que tú quieras conocer a alguien como yo, y muchos de nosotros a veces sentimos que ni siquiera somos interesantes para otras personas. Vidas sencillas, simples, pero tú quieres y has venido a conocernos y nos conoces y quieres relacionarte con nosotros. Qué bendición, Señor, tenemos en Cristo Jesús, quien vino a conocernos en nuestra debilidad, que se hizo como uno de nosotros para conocernos. Señor, tú sabes que en muchos de nuestros corazones hay miedos, temores profundos. Y tú nos has mostrado hoy que la única forma de vencer esos temores, esos miedos, que nos llevan finalmente a la idolatría y a la esclavitud, es descansar en la seguridad de que tú nos conoces, de que tenemos una relación contigo, de que tú nos has invitado a entrar en relación contigo. Y entonces ya no debemos estar temerosos, como quien va a pedir un autógrafo con alguien famoso y tiene miedo y se pone nervioso y duda si va, si no va. Sino que podemos, cuando vamos a ti, que tú nos llamas por tu nombre, sentarnos, conversar juntos, pedirte perdón cuando te ofendemos en esa relación contigo, darte y sentir tu abrazo de papá, llorar contigo, reír contigo. Saber, Señor, que aunque a veces nosotros te fallamos, no por eso dejamos de ser tus hijos, así como los nuestros no dejarán de ser nuestros hijos por más errores que cometan. Qué bueno es sabernos seguros en ti, de que nada ni nadie va a poder cambiar el amor, la aprobación que tenemos de parte tuya. Recuérdanos cada día, Señor, que no hay nada tan malo que yo pueda hacer para que Dios me ame menos, ni tan bueno como para que Dios me ame más. Tú has venido a conocerme, tú has venido a vivir conmigo. Yo solamente quiero corresponderte y aprender a vivir en la libertad que tengo. Y nos vas a enseñar en Gálatas, Señor, cómo vivir en libertad, cómo disfrutar la libertad que tenemos en ti. Porque el camino de la libertad no es volver a las cadenas. El Evangelio nos quiere enseñar a vivir libres, en la libertad que nos das tú, Señor. Así que enséñanos en esa relación contigo y en ese conocernos, porque tú conoces bien profundamente, Señor, a cuáles cadenas anhelamos regresar en muchas ocasiones, a qué cosas quisiéramos volver, sabiendo que nos va a esclavizar. Tú sabes, Señor, tú sabes cuánto nuestro corazón anhela las cadenas. Pero hoy en el nombre de Jesús queremos rogarte y descansar en que somos conocidos por ti y en que queremos aprender a vivir en libertad.
que ya ese vacío de esclavitud viniste a llenarlo tú, el Evangelio, en la seguridad de que somos hijos, no esclavos, hijos más que siervos, que podemos disfrutar de papá, que podemos cenar con papá tranquilamente, que tenemos una relación porque tú nos has invitado a conocerte y tú nos conoces. Libéranos, Señor, libéranos de esa tendencia de nuestro corazón a la cárcel y a la esclavitud. Y gracias, Señor, por la buena noticia del Evangelio, de que en Cristo Jesús tú viniste a conocerme a mí y me llamaste por mi nombre y me dijiste: ven a mí, ¿cómo estás? Quiero estar contigo, quiero perdonarte, quiero lavarte, quiero limpiarte, quiero darte una nueva vida. Y puedo descansar en eso, Señor. Puedo descansar en eso, Señor. Puedo descansar en ti. Puedo descansar en ti, Jesús. Bendito seas tú, Señor. Ven con tu espíritu. Rompe las cadenas, si hay cadenas que nos están atando. Pudre el yugo. Libéranos. Examina nuestro corazón y muéstranos si estamos temiendo a otras cosas más que a ti. Y perdónanos, Señor. Y lávanos y límpianos. Que el Evangelio venga a trabajar al corazón, no solamente en el comportamiento, sino que venga a trabajar en lo profundo de nuestro corazón, donde está la raíz del problema. Que tu Evangelio entre como un asadón y empiece a quitar tierra, máscaras religiosas, y nos lleve a la raíz de nuestro problema, a la raíz de nuestra ira, a la raíz de nuestro deseo de acumular relaciones con personas, que nos lleve a la raíz de nuestra ambición, que nos lleve a la raíz de ser trabajólicos, que nos lleve a la raíz de tener que mentir y tener una falsedad frente a las personas. Que el Evangelio venga y escarbe lo más profundo de nuestro corazón y nos permita ver ese iceberg que está tan en fondo, Señor, y que nadie ve. Solo tú, Señor, puedes, al conocerme, revelarme esa realidad de mi vida. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas en la libertad que nos das. En el nombre de Jesús oramos.